Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en nuestras caminatas y conversaciones al mismo tiempo respecto de la realidad que está ocurriendo en nuestro país y alguna que otra cosa más. Bueno, últimas declaraciones de Milei, ya anunciando lo que se llama una estanflación. ¿Qué significa esto? Claramente, estancamiento con inflación. O sea, se va a dejar de producir los niveles que venía haciendo. De hecho, ya algunas empresas, en el caso de Tierra del Fuego, donde se hace maquila, es decir, se hace mucho armado de productos electrónicos, electrodomésticos, están despidiendo gente. Da la particularidad de que una de las empresas a las cuales pertenece el ministro de Economía, el famoso e inefable Toto Caputo, que dice que se va a jugar el todo por el todo y va a dejar un poco más que la vida en esto que quiere hacer hoy como ministro de Economía. Bueno, la empresa se llama Mirgor. Bueno, despide gente directamente o la suspende según, bueno, la capacidad instalada de personal que tiene. O sea, no solo el tema técnico, sino también el capital humano, como se llama. Bueno, el otro dato es que empresas como Newsan, que están por allá también, están dejando gente en la calle. Tierra del Fuego va a ser una de las provincias que más va a sufrir las consecuencias de estas medidas, donde habrá una cerrazón de subsidios, se van a dejar ya de precisamente eso, ¿no? Subsidiar, en este caso compensar las diferencias aduaneras y todos esos temas que bueno, en estos casos tienen como incentivación para que bueno, se radiquen industrias precisamente con esas ventajas. De paso comento que el sueño de Misiones de tener una aduana especial, una zona especial aduanera, chao, fue, ¿no? Siempre dije lo mismo, con qué plata, quién la pone, sobre todo en una pretensión que implica a una provincia que por más que tenga doble frontera internacional, ya con Brasil o Paraguay, también hay otras provincias que tienen fronteras con países vecinos, con Uruguay, con Chile, con Bolivia, obviamente, con Brasil nosotros. Así que no es fácil. La situación va a ser peor. Estanflación, estancamiento con inflación. ¿Qué significa esto? Pérdida de puestos de trabajo. De hecho, obviamente la gente va a pasar necesidades. Por más que le den la indemnización llega a tener un límite. Inclusive el hecho del trabajo en sí, ¿no? La gente en el trabajo no solo tiene un hecho monetario, sino un estímulo de ganar su dinero justamente trabajando, con el sudor de su frente, sino también está el otro aspecto, el aspecto emotivo, emocional. Normalmente en estas circunstancias, donde hay estancamiento, donde la comida se ve mucho más dificultada para quienes no tienen un ingreso, suceden muchísimas cosas en lo social, en el impacto no solo socioeconómico, sino también psicológico de la población. Entonces, hay un desmadre generalizado, es decir, se desacomodan tantas cosas con una utopía de querer acomodar otras que solamente tienen que ver con el pago de la deuda externa, porque lo que ha venido trayendo desde Estados Unidos no son buenas noticias. Wall Street, a donde se acunan los negocios de envergadura en virtud de los grandes prestamistas, como pueden ser los fondos buitres,
no es precisamente un lugar donde lo quieran demasiado a Toto Caputo. De alguna manera yo lo he contado a eso. Fue hasta allá, como dice un viejo refrán español, fue por lana y volvió trasquilado. Fue por plata y le dijeron no, la verdad que no te vamos a prestar un peso, $1 en este caso, así que arreglate como puedas. Hay una empresa muy conocida por su marca, la FATE, que ha despedido a 3.000, así de una. Se augura la apertura de las importaciones, no sé cómo va a ser. Si llega a abrir las importaciones, muchísimas fábricas chiquitas, esas que tienen taller en el fondo o algunas que tienen 5, 6, 10 empleados, normalmente se ven impactadas, porque son las que hacen las pequeñas piezas y complementan normalmente la fabricación de productos que son de origen nacional. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo traen todo hecho y para eso, bueno, están los chinos, digamos, en primer orden, y algunos otros más que proveen obviamente de esos materiales que constituyen en definitiva un producto terminado. Inclusive hasta lo vimos en algún momento, allá por la década del 90, los caños de termofusión. Estos que normalmente ustedes encuentran en cualquier ferretería, bueno, también vienen de China. Y entonces, ¿qué pasa? Las fábricas, que serán 2 o 3, cierran o echan gente, porque parte de la producción, parte de esas líneas, definitivamente son suspendidas, son dejadas de lado, y entonces es más fácil y más barato importar. Se le pone la marca inclusive, porque los chinos te venden, y vos le podés poner la marca que quieras. Y la facturación, bueno, no hay problema, ellos te hacen factura romboidal, cuadrada, redonda, según le pidas. Así que la situación es entonces una perspectiva de hambre para aquellos que en definitiva están por fuera del sistema. Más que nunca van a volver a tallar las redes sociales, pero no la red social TikTok, hablo del entramado social que permitirá tener un merendero, que permitirá un lugar donde los chicos o los ancianos también almuercen o cenen. Pero como este hombre dice que va a cortar todo, en particular, bueno, estos subsidios que son para los más humildes, por lo menos es la perspectiva que él mismo dice, no sé de dónde va a sacar entonces la gente para poder sostener estos lugares. Y también ya les dijo a los gobernadores, arréglense como puedan, no solo con el tema del aguinaldo, que hay partes que se van a cubrir obviamente con ese dinero que manda Massa, son 230.000 millones de pesos, de alguna manera es una compensación propia de las provincias que estaba ahí, son fondos llamados ATN, ¿no? Fondos del Tesoro Nacional. Pues bien, ¿de dónde van a sacar los gobernadores para sostener el clima de crisis social que va a tener cada una de las provincias? Es todo un tema, ¿no? Para Misiones, tantas veces lo he dicho, la provincia que puede producir por su riqueza, por su suelo, por su clima, por la disponibilidad de agua, tantas cosas, producir alimentos para, bueno, abastecer a su población, no ha generado una estructura de sostén, de logística, para poder alimentar a su población. Es increíble que haya ministros, secretarios de Agricultura, hay un Ministerio de Agricultura Familiar que no tiene un entramado, hacen por supuesto talleres, reuniones, hay leyes que sostienen precisamente los principios de abastecimiento directo del productor al consumidor, pero en la práctica, inclusive con fondos que han venido de la nación oportunamente, se terminó en la nada, ¿no? Una media sombra, alguna pala, qué sé yo, cosas mínimas, menores, pero no una estructura, una cuestión planificada, una dinámica ya establecida con mercados acopiadores de la producción local en los distintos municipios. Ya es notorio eso, ¿no? Las ferias francas son
episodios, en definitiva, de abastecimiento que nutren a determinada área. Pero no es lo mismo tener, digamos, ya una armada, una estructura de abastecimiento a nivel de la provincia. Por supuesto, con una frecuente acción de monitoreo de lo que se necesita, de lo que se produce. Bueno, olvídense. Por lo tanto, cada uno se va a tener que arreglar como pueda, con la lechuguita que pueda hacer en el fondo de la casa, etcétera, pero por iniciativa propia, no por una estructuración y un modelo aplicado del Estado. Hay, por supuesto, buenas intenciones, pero no se ha aplicado más que de manera así, ¿no? Esporulada, por un lado, por el otro, pero no de manera coordinada. Otro de los temas, entonces, que surge detrás de esta palabra, esta inflación, es que el propio Milei ya establece que recién la inflación va a bajar en el año 2025, a partir de junio, julio del año 2025, hasta inclusive diciembre de ese año, usted va a tener que esperar para respirar un poco. Se calcula la inflación del año que viene en un 157-160%. Ahora, es increíble, ¿no? Hay gente que ha votado a Milei, que ha votado a este esquema de ultraderecha, que dice que votó a eso porque ya estaba cansada, se puede comprender, pero sin ninguna lógica, ¿no? Sin ningún momento de pensamiento un poco más profundo sobre las consecuencias que va a tener para sí mismos y mismas y para el entorno, porque nadie se realiza en una sociedad donde están todos deprimidos, todos caídos, donde seguramente, como ya ha pasado antes, va a aumentar la tasa de suicidio y también de delincuencia, porque no vayan a creer que la delincuencia es una cuestión sencillamente de orden policíaco, judicial. La delincuencia es en consecuencia de la injusticia social. Y acá la va a ver a trochimochi por todos lados, arriba, abajo y para cualquier lado. Primer punto, digamos, tomaron una de mis recomendaciones, que estas cosas se tratan con carros hidrantes. Una de las cosas que vos tenés que utilizar de los carros hidrantes, para utilizarlos mejor, es que en lugar de usar agua así simple, con pintura. Sí, para identificar. Sí. Para poder identificar. Entonces vos identificás el revoltoso, tomás las medidas que corresponden acorde a la ley con el revoltoso. Sí, lo detenés. Sí, exacto. Y si, por ejemplo, esta persona es una persona que además tiene algún programa social que lo está amparando, a vos, digamos, o sea, todavía que tenés al resto de la población trabajando para vos, no puede ser que encima, además, le compliques la vida al tipo que laburo, porque implica, digamos, o sea, es una inconsistencia en términos de ingreso. O sea, aparte vos tenés que respetar el derecho a propiedad. Despejás la calle, detenés al revoltoso y le sacás el plan si lo tiene. O sea, Obvio. Esas tres cosas. Y aparte se lo agarra de inicio. Vos no dejás que esto escale, porque cada vez que escala, de vuelta, las ventanas rotas. Sí. ¿Cuál es el problema? Cada vez el problema se vuelve más grande y cada vez requiere de niveles de represión que son cada vez más peligrosos. Sí. No termino de entender qué hubieras hecho porque, al fin y al cabo, decís, bueno, hubiera puesto pintura en vez de agua. Hubieras usado un hidrante, hubieras puesto las vallas también. Hubiera utilizado todo lo que está dispuesto para respetar el derecho de propiedad. Es decir, una de las cosas que vos, digamos, por las cuales tenés seguridad, si le delegás el monopolio de la violencia al Estado, es porque tenés que respetar el derecho de propiedad. Así que también la violencia en ese sentido va a estar viva y por todos lados. Obviamente la represión que promete Milei, sin ningún tapujo, de marcar a la gente con pintura, declaraciones que pueden llegar a ser hasta pensadas o dichas por una persona que no tiene ninguna noción de lo que significa el sufrimiento de no tener trabajo o poner un pan en la mesa de los hijos, por más que diga vamos a cuidar a los caídos, pero bueno, ya está cayendo gente y no hay ninguna medida de cuidado. ¿Qué otra cosa sería cuidar a los caídos sino darles un plan o un salario mínimo hasta que la situación se corrija? No lo va a hacer, porque él dice no hay plata, se sienta sobre la caja del Estado
y solo va a hacer lo que prometió, que es recaudar para pagar al fondo y no sé qué. La verdad, las provincias van a entrar en una suerte de rogativa, está el único lugar, el Congreso, donde por ahí las provincias van a poder tallar con sus votos, precisamente obturándole leyes que pueden llegar a ser nocivas para la población o nocivas para los intereses de las provincias. Ya le marcaron las provincias que no van a ceder ni van a abandonar sus reclamos respecto de frenar la obra pública, eso no lo van a permitir. Tampoco van a permitir que se toque la coparticipación, que ya de por sí está chueca, ¿no? Algunas provincias dicen, no, esto que me mandan no corresponde al nivel de producción que yo genero. Bueno, esa va a ser una discusión en todo caso en segundo plano. Así que miren ustedes cuando se van conectando una cosa con otra, ¿no? Las provincias que son del PRO, que son las que han votado a la derecha, están reclamando que se termine con esta ley que le dio a más de 1 millón de personas la posibilidad de no pagar ganancias. Quieren que paguen ganancias y quieren que se termine también con esta posibilidad de descontar el IVA que se había hecho en el campo electoral, que está vigente. Porque ellos quieren la recaudación, quieren el proporcional recaudatorio, porque saben que la situación en cuanto a sus cajas provinciales no será para nada halagüeña, porque van a caer sin lugar a dudas los impuestos, la recaudación. ¿Viste, Luchi, lo que dijo el presidente de esta inflación? ¿Vos estuviste en la charla mía de Río Negro? Ahí dije, en marzo de este año, de esta inflación. Dios mío. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación exactamente es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos, catástrofe social. En realidad, esta inflación es igual a catástrofe social. Bueno, pero dicen que falta plata, en realidad faltan dólares, muchos dólares, los que se llevaron. Entonces, la situación seguirá difícil y, por lo tanto, tal como dijo Cristina Kirchner, se avecina nomás la catástrofe social. Quieran entenderlo o no, es así, porque la experiencia vivida por los argentinos ya allá lejos y hace tiempo está aquí de nuevo como si fuera un déjà vu. Hasta pronto.